Bueno, el lunes empezamos a ver la parte de función exponencial. Habíamos visto, acá, que en este caso una función exponencial era aquella donde la x aparecía como exponente. Hasta ahora las funciones que vimos siempre la x aparecía como base, ya sea en una función cuadrática o en una función polinómica, siempre nuestra variable era la base y el exponente era un dato que estaba dado, tanto en la cuadrática como en la polinómica. Ahora lo que varía justamente va a ser el exponente. Vimos dos problemas que eran de aplicación, que uno hacía que a medida que x aumentaba, subía, la curva tenía un comportamiento creciente, que se trataba de intereses capitalizables, es decir, que nosotros volvíamos a poner a plazo fijo los intereses ganados el mes anterior. Y después vimos otro problema que tenía que ver con una bacteria que afectaba un bosque y que habían encontrado una solución, pero que reducía todos los meses o todos los periodos a la mitad la cantidad de hongos que había. Por lo tanto, en ese caso, el comportamiento de la curva iba a ser decreciente. En este caso ya no nos pide analizar un problema, sino las funciones en sí mismas. Nos solicita que representemos en un mismo eje cartesiano tres funciones a fin de poder compararlas. Y después contestar si todas las funciones tienen la misma ordenada, si todas tienen la misma raíz, si todas tienen asíntota horizontal, que ahora vamos a ver qué es la asíntota, y si todas las funciones son crecientes y aparte de ser crecientes, que tienen imagen positiva. Entonces lo primero que vamos a hacer, más allá de que vamos a trabajar después con el graficador, es hacer la tabla de valores. Bien. Bien, vamos a hacer acá. Vamos a suponer que la primera es f de x igual a 3x. f de x igual a 3 a la d. Bien, nosotros, como siempre en las tablas de valores, damos valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y si queremos damos el 3. Igualmente, como se nos va a ir mucho, ya no los vamos a representar. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, acá era x, vamos a reemplazar el valor de x por el valor que le asignamos nosotros a x en la tabla. Bien, nada que no hayamos hecho en otro momento. Entonces, nuestra base es 3, a la menos 3, eso nos da como resultado una fracción, damos vuelta esa fracción, ese 3 tiene un 1 abajo, en teoría, entonces nos quedaría 1 sobre 27, ¿sí? Yo acá me macheteé el resultado y es 0,037. Y ahora acá las columnas. Bien, en el caso del menos 2 vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a reemplazar por menos 2. ¿Sí? Acá nos queda menos 2. Acá nos va a quedar, en vez de 27, nos va a quedar 9.
Y el resultado final, que si bien nosotros lo podemos dejar en la tabla expresado en fracción, a los fines de la representación siempre es más sencillo tenerlos en decimal. ¿Bien? En el caso de este que es menos 1, acá lo único que hacemos es invertir la fracción, o sea, un tercio, resultado final 0,33. En el caso de 0, todo número elevado a la 0 me da 1. Bien. Todo número elevado a la 1 da el mismo número, o sea 3, y 3 al cuadrado es 9. Bien. Entonces yo me voy a ir al graficador y voy a representar esto. Bien. Por ahí los números más sencillos de representar van a ser estos que son los enteros y vamos a ver qué comportamiento tiene la tabla. Dijimos que teníamos que representar 1, 3 y 9 en principio. Entonces, cuando x vale 0 y vale 1, cuando x vale 1 y vale 3, vamos a bajar un cachito para encontrar el 9. Y cuando x vale 2 y vale 9. Bien, eso vendría a ser como el comportamiento que tiene. Yo lo que voy a hacer es representarla directamente para verla. Bien, fijémonos algo. Ahí esta me quedó. Ah, no, porque lo representé en 8. Ahí era 9. No. Bien. Esta gráfica en realidad tiene todo un comportamiento creciente. Y si nosotros nos fijamos, se va acercando a 0, pero en realidad nunca lo toca al 0. Si nos fijamos, está despegada del 0. Y si seguimos ampliando, vemos que sigue despegada. Y donde nos parece que se pega, seguimos ampliando y vemos que está despegada. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? O sea, a un valor muy alto pero negativo, nos va a dar una fracción muy, muy, muy pequeña, pero que nunca va a ser 0, porque siempre va a ser 1 dividido algún número. ¿Bien? Entonces, vamos a volver a la escala de 1. Ahí está. Y vamos a representar la otra función que nos pedía, que era un tercio la x. Bien, vamos a ver algo. Esta función, la otra me la borró. Esta función, vamos a hacerla acá de nuevo, así las podemos comparar. Igual a 3 a la x. Ahí está la función. Esta función nueva, que es la que acabamos de representar, que es un tercio, pasa totalmente lo contrario. A ver, tiene lógica. ¿Por qué? Porque un tercio es el inverso de 3. Entonces, si nosotros miramos esta función, vamos a ver como que es simétrica con la otra, ¿sí? Si nosotros miramos acá, la diferencia o la distancia que hay al eje Y es exactamente lo mismo. Esta tiende a 0 por este lado y esta también, ¿sí?
y se juntan en un punto. Se juntan cuando x vale 0 y vale 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 da 1. Entonces, ahí es que aparece esta simetría. Bien, y por otro lado, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en menos 1, si nosotros tomamos esta, 3 a la 1 es 3, y 3 a la menos 1 es un tercio, ¿sí? Entonces, un tercio a la menos 1, ¿cuánto sería? 3. Por eso es que nos aparece acá. ¿Bien? Y por último vamos a representar la otra, que es un quinto. Un quinto a la x. ¿Bien? Un quinto a la x es esta que está representada con verde, que podemos ver también, correr esto para acá, que podemos ver que también se acerca a 0 y que tiene como una inclinación un poquito más vertical, ¿sí? ¿Por qué? Y porque este número es más chiquito, ¿sí? Entonces pasa eso. Si nosotros tuviésemos 5 a la x, estaría por acá, ¿sí? Estaría más a la izquierda de esa curva marrón. ¿Bien? Entonces, vamos a ver todo lo que nos pide. Primero, asíntota horizontal. Es esta recta, que en este caso coincide con el eje X, pero podría no coincidir. Podría ser una recta paralela al eje X, que es a donde se acerca la función. Ahora vamos a ver otras que no pasan por ahí. Con respecto a la ordenada, fíjense que todas las curvas tienen ordenada 1. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la 0 da 1. Y como la función exponencial que nosotros estamos viendo no tiene más que la base y el exponente, bueno, todas dan 1. Después, ahora vamos a ver otra. Con respecto a la positividad y a la negatividad, en este caso, como la asíntota justamente era el eje X, todas tienen imagen positiva, así que van a ser positivas en todo su dominio. Con respecto al crecimiento y al decrecimiento, esta, que es la primera que representamos, que era la de 3 a la X, es la única que tiene crecimiento. ¿Por qué? Porque este número es mayor a 1. Entonces, a medida que nosotros le damos exponentes cada vez más grandes, la función toma valores cada vez mayores. En cambio, estas dos, que son fracciones menores a 1, cada vez que le damos exponentes mayores, la imagen es más pequeña, es menor. ¿Bien? ¿Qué otra cosa? Crecimiento de raíces. En este caso, que dijimos que toda la imagen es positiva porque están por encima del eje X, no vamos a tener raíces. ¿Por qué? Porque no llega a tocar nunca el eje X. Así que en este caso no aparecen raíces. Bien, vamos ahora a volver al práctico a ver qué nos pide. Nos pide graficar un montón de funciones, pero antes nos da una explicación con otros componentes que aparecen. Aparece un valor multiplicando a esa base elevada a la X. ¿Qué pasa con este valor? A ver, nosotros dijimos, todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Pero si nosotros acá tenemos un valor que multiplica eso, bueno, va a ser 1 por este valor. En este caso, justamente,
trabaja con la misma función, con 3 a la x. ¿Te está viendo esto que estoy compartiendo? A ver. No, acá. Estoy con la misma función, 3 a la x. Pero ¿qué sucede? Acá tengo un numerito multiplicando, como cuando nosotros teníamos una función cuadrática y teníamos al lado de la x al cuadrado un número que la multiplicaba. Cuando es 1, estamos en esta situación, en la recta, en la curva azul. Dijimos, todo número elevado a la 0 da 1, bien, entonces el eje x, el eje y se corta en 1. Cuando nosotros tenemos un 2 multiplicando a esto, entonces la curva se hace como más vertical, más inclinada, y atraviesa el 2. Y en este caso que tenemos un 5, atraviesa el 5. Podemos ver que las curvas tienen el mismo comportamiento, pero como un comportamiento más acelerado. ¿Bien? Y después, otro componente que nos determina también la ordenada y nos determina la asíntota es si nosotros le sumamos o le restamos una constante. ¿Sí? En este caso nos plantea el caso con la misma función, 3 a la x, donde en el primer caso no suma nada, por lo tanto tenemos la función que vimos recién, cuya asíntota era el mismo eje x, es decir, en 0, y la ordenada en 1. ¿Bien? En este caso, tenemos 3 a la x más 1. Entonces, primero podemos ver, la asíntota va a ser 1 directamente. Es decir, que nuestra curva va a estar por arriba o por abajo, en este caso por arriba, porque el exponente, porque la base es 3. ¿Bien? Entonces, tenemos 1. Dijimos que todo número elevado a la 1 nos daba 1, pero más 1 es 2. Entonces así vemos la misma curva, ¿sí? Pero como desplazada hacia arriba. Y en el último ejemplo, donde tenemos menos 1, va a ser la misma curva desplazada hacia abajo. Estos valores que van a estar sumando o restando son los que me van a determinar si tengo, cuál es la asíntota horizontal en cada caso. Bien, si nosotros nos fijamos acá, este solo va a tener una asíntota diferente a 0, ¿sí? Que en este caso va a ser menos 1. En el resto de los casos van a ser todas 0. Y por último, que lo vamos a ver en el graficador, vamos a ver dónde está esto. Acá le vamos a agregar un valor. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con este valor de acá. Nosotros hasta donde vimos era 1 por 3 a la x. ¿Bien? Como vimos recién, si nosotros le aumentamos el valor, a ver que no me lo está, no me lo está. Vamos a empezar otra vez. A ver, voy a borrar algunas cosas porque si no. Esta era nuestra gráfica original.
Ahí está. Nosotros, ¿qué hicimos? No tenemos en realidad un valor dado a este número. Lo voy a ir moviendo y vamos a ver cómo se comporta la gráfica, ¿sí? Vamos a ir viendo. No, porque me pone la base. Quiero poner el exponente. Bueno. A ver. Y igual a por a la X. A ver. No, me lo tomé igual. Bueno. Lo voy a hacer directamente cambiándolo de acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos Y igual 2 por 3 a la X, ahí me da un valor, una gráfica. Vamos a comparar qué pasa cuando ese valor que yo tengo es negativo. Menos 2 por 3 a la X. ¿No me la dibujo? Bueno. No me la dibujo. Bueno, cuando yo tengo un valor negativo, nosotros lo que vamos a tener acá es como la inversa de esta función. O sea, vamos a verla simétrica, pero con respecto al eje X. Nosotros recién veíamos una que era simétrica con respecto al eje Y. ¿Está viendo esto? No, vamos a volver ahí. A ver acá. Nosotros acá todas las funciones que hemos visto tienen el coeficiente que acompaña a la base con nuestro exponente, son todos positivos. Entonces todas todas son o crecientes o decrecientes, pero están por encima del eje X. Cuando nosotros tenemos un caso con exponente, con coeficiente negativo, acá lo que nos va a cambiar es que la función va a tener este comportamiento. ¿Bien? Bueno, con eso ya pueden resolver estas cuestiones. Pueden usar el graficador, no hay ningún problema. Después copian el gráfico y determinan la imagen, porque en este caso no nos pide que hagamos una tabla de valores. O pueden hacer la tabla de valores con 2 o 3 puntos, porque como sabemos que el comportamiento siempre va a ser el mismo, siempre va a ser o creciente o decreciente, y va a tener una asíntota que va a estar dada por estos valores, ¿sí? Entonces no necesitamos hacer una tabla tan grande. Con solo calcular 2 o 3 puntos, podemos trazar perfectamente la gráfica. Tengamos en cuenta que el punto más sencillo siempre va a ser 0, 1, menos 1, y ahí ya con eso tenemos todo el comportamiento de la función. Bueno, les mando un beso y nos seguimos hablando por el grupo. Besito, chao, chao.